Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior, tenemos el grato placer de conversar con el embajador Víctor Grimaldi, escritor, analista, experto en temas históricos y un analista del aspecto de la política internacional y la diplomacia. Buenas noches, Víctor, bienvenido a tu programa. Buenas noches, embajador y amigo Fausto Liz. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Para mí es un honor. Víctor, Rafael Leónidas Trujillo, 1957-1961. En mi lectura, aunque tú eres más conocedor que yo de esa dinámica histórica, el periodo donde empieza el desarraigo del general Trujillo con los norteamericanos. Yo quiero analizar el impacto que tuvo en la caída de Rafael Leónidas Trujillo Molina las presiones internacionales, el bloqueo internacional que se le hizo simultáneamente con Cuba, ¿no? Porque la gente piensa que solamente fue a Cuba que se le hizo un cerco económico, también se le hizo a República Dominicana. Lo que pasa es que luego fue levantado. Y Cuba, hasta el día de hoy, prosigue ese bloqueo económico. Esa ruptura diplomática y ese bloqueo comercial, unificado a la desaprobación, el impacto subjetivo que tenía al interior de la oligarquía dominicana, de la administración norteamericana, tiene que haber desencadenado, lógicamente, factores internos, pero hubo un componente externo que desbloqueó la inacción de la sociedad dominicana de cara a la posibilidad de continuidad de Trujillo. O sea, los norteamericanos rompieron el hielo. No solamente es la Iglesia Católica, cuando el 21 de enero de 1960 lee la famosa pastoral, sino que en mi lectura también, ya teniendo Trujillo conciencia de que el presidente de los Estados Unidos, el embajador norteamericano, la OEA, toda esa estructura estaba en contra del régimen, eso fue debilitando los resortes del poder de un país subdesarrollado, que con excepción de las Fuerzas Armadas, que nunca se sintió fisura de cara a su apoyo a Trujillo, ¿no? Digo nunca, aunque ciertamente el ministro de Defensa conspiró contra él. Pero yo hablo en términos estructurales de las Fuerzas Armadas. Nunca se sintió como un levantamiento, que hubo un intentón de golpe, cosas así. Entonces yo quiero tu lectura de cara a cómo impactaron esas presiones internacionales, ese bloqueo comercial en la caída de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bueno, yo creo que ubicaste bien, ¿verdad?, el tema y la pregunta para responderla, que es la etapa ya final de la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero primero, vámonos un poco atrás en la historia, ¿verdad?, a ver cómo se llegó ahí. Porque Rafael Leónidas Trujillo Molina, como se le dice Trujillo, Rafael Trujillo, de una familia de 10 o 8, 9 hermanos, numerosísimo. El papá José Trujillo Valdés, la mamá llamada Altagracia Molina. Diputado, ¿no? Su papá, en un momento determinado. ¿Perdón? Su papá fue diputado en un momento determinado. Sí, ya en el régimen. Sí. Pero era una familia de San Cristóbal que incluso vivió, parece que en Villa Duarte. No era una familia de clase baja, digamos, aunque la sociedad dominicana estratificada estaba en esa época de una manera muy distinta, no se habían desarrollado el país. Claro.
hay que ubicar el personaje, ¿verdad?, en su origen social. En su contexto histórico. Su contexto histórico. Eran varios hermanos, hembras, varones, y los documentos están ahí, publicados tanto en la era de Trujillo como después. Era un muchacho desde muy pequeño que había recibido instrucción, había aprendido a leer y escribir. Usted dirá, aprender y a leer y escribir. Sí, eso es muy importante. Saber expresar el pensamiento a través de los símbolos, de las palabras, y ahí está su caligrafía. Porque yo leí hace poco en un diario dominicano, se llama Diario Libre, que más del 40%, 60%, una cifra escandalosa de niños menores de 10 años de edad de la población dominicana, hoy en el siglo XXI, y no es culpa del gobierno actual ni del anterior, es un descuido que ha habido de la sociedad dominicana. No entienden la escritura ni saben expresarse, entonces ni hablar. Y para el ser humano poder desarrollarse, para poder incorporarse a la producción y para que todos esos seres humanos que componen esta sociedad hagan que el país se transforme, que avance, que se modernice, es un problema clave. Pero volviendo atrás, hace más de 100 años atrás, 110, 115, 120, este personaje que nació el 24 de octubre de 1891, ya a los 10 años después ya sabía leer y escribir y educado por buenas maestras de San Cristóbal. No existía el automóvil. Claro. Era a caballo que se andaba por caminos cenagosos. Entonces es bueno ver el contexto. Después... Tenía actitud. Bueno, se formó en un núcleo familiar. Correcto. Hay calificativos, epítetos, etcétera, que se utilizan, pero hay que ser objetivo en el análisis. Un núcleo familiar organizado. Y el abuelo de él había sido jefe de la policía en La Habana, en Cuba. Pero estamos hablando de jefe de la policía en La Habana cuando Cuba era una urbe. Era un país que estaba administrado por España. Claro, y dentro de las circunstancias históricas era un país relativamente en condiciones mejores que las dominicanas. Mucho mejores. Entonces, este personaje, Rafael Trujillo, después fue trabajador de ingenios de azúcar. Primero trabajó, creo que con la familia Bernardino en el Ceibo, en la finca, pero después fue capataz de ingenio del ingenio Boca Chica y eso le dio disciplina laboral. Pero después entonces los americanos... ¿Dónde mando? ¿Perdón? ¿Dónde mando? ¿Dónde mando? Entonces después los americanos, los Estados Unidos, a partir del año 1916, ocupan el territorio de la República Dominicana por 8 años. Disuelven lo que había de organización militar aquí. ¿Qué había? Había una mínima organización. Claro. Que la había desarrollado sobre todo el presidente Ramón Cáceres, ¿verdad? Asesinado en el 1911, Ramón Cáceres. Entonces Trujillo, de noviembre. Sí, Trujillo se enrola en ese nuevo ejército que se llama Guardia Nacional que crean los americanos, que era como una policía rural, pero con disciplina. Y a partir de ahí fue que fue ascendiendo. En el año 1922, todavía faltaban 2 años para que terminara la ocupación militar de los Estados Unidos, que duró hasta el 1924. Hubo todo un movimiento nacional en pro de la independencia, de que desalojaran el territorio nacional las tropas extranjeras. El país recuperara su soberanía. La Virgen de la Altagracia incluso, que es un símbolo religioso y cultural además del pueblo dominicano. Y déjame decirte, Fausto, que los colores que tiene la Virgen de la Altagracia originales, los que están de la imagen que está en el sagrario de Higüey, son
el azul, el blanco y el rojo. No fue que los trinitarios imitaran la bandera francesa. No, esos colores, se dice que le pusieron la cruz que es la bandera francesa con la cruz. Podría ser, pero los colores son los colores que tiene la imagen de la Virgen de la Altagracia durante siglos. Una vez el historiador Manuel de Jesús Mañón Arrodondo escribió un artículo en el Listín de una página entera en el año 1997, citando a varios historiadores dominicanos que hacían esa referencia. Entonces, ese año fue clave porque se enarboló hasta la Virgen de la Altagracia y hubo una coronación el 16 de agosto. El Papa envió un legado especial, Papa Pío XI, que ya era en ese momento el Papa, había fallecido el Papa anterior, Benedicto XV. Y ese fue un movimiento nacional. Y entonces, ¿qué sucedió? Que aquí había un líder político que se llamaba Horacio Vázquez, que había hecho carrera, digamos, si se puede llamar. Era primo hermano inclusive de Mon Cáceres, sí, el presidente que murió en el atentado en el 1911. Y Horacio Vázquez, muy habilidosamente, aprovechó políticamente todo ese movimiento nacional y entonces gana las elecciones del 1924 y le gana al candidato que se decía que era el candidato de la oligarquía, Francisco J. Peinado. Francisco J. Peinado. Entonces Horacio Vázquez gobierna del 1924 al 30 y ahí es que Trujillo, que ya era mayor cuando asume Horacio Vázquez, pasa después a ser coronel y después general y comandante del ejército. Se gana el apoyo que era del presidente Policía Vázquez. Nacional Dominicana que se llamaba, no esta policía de ahora que se llama Policía Nacional. La Policía Nacional actual se creó a principios de los años 30 como una suma, una reestructuración de todas las policías municipales. Existía la Policía Nacional Dominicana que dejó, la Guardia Nacional que dejaron los americanos se convirtió en eso, pero después Trujillo logró, con el apoyo de Horacio Vázquez y los horacistas, porque él era horacista, Trujillo. Claro. Él participó en una guerra civil como horacista. Esas guerras civiles que hubo antes de la intervención americana. Entonces ya ese personaje ahí, en esos años, no solamente adquirió poder militar, sino político, económico y social, porque empezó a acumular capital. Entonces este contexto es importante explicarlo, para saber cómo Trujillo se agenció las condiciones para llegar a ser candidato presidencial en el 1930 y después dirigir el país junto con un grupo que no fue él solo, durante 31 años. Entonces ahí es que podemos entrar en lo que tú preguntas, la etapa final, pero hubo todo un proceso y durante esos 31 años, naturalmente, en un país que no se había desarrollado, que no existía aquí realmente un capitalismo, una economía capitalista de competencia. Tampoco. Entonces, el régimen es que crea esas situaciones y todo se hace de acuerdo a las reglas legítimas y a las leyes, con atropellos también que se cometían dentro del sistema legítimo y de leyes, y atrocidades que ocurrían y crímenes. Pero el régimen de Trujillo, en resumen, no fue más que la expresión del desarrollo original capitalista de la República Dominicana. Tenía un poder tremendo, tenía sus socios. Algunos de los empresarios que todavía están vigentes, o sus hijos y sus nietos, son herederos de esa época. Los Bonetti, por ejemplo. Bueno, no solo esos que usted menciona, yo le podía mencionar a una rama de los Armenteros. También puede ser, sí. Y el presidente actual de la República, Luis Abinader, es hijo de una persona honesta, seria, que se llama Rafael Abinader. Pero José Rafael Abinader fue funcionario de un área, yo no sé cuál, pero aparece en una fotografía con Petán Trujillo y en un video
de la celebración de la semana aniversaria. Es decir, aquí nadie está exento de eso, de la influencia del trujillismo, de una u otra manera, ¿usted entiende? Claro. O sea que es a veces una hipocresía de mucha gente hablar de la ERE. Cuando se ponen a mencionar tanto a Trujillo y a criticarlo, lo que hacen es propaganda. Pero el mismo Bosch. No hay un día en este país que un medio de comunicación no menciona a Trujillo. Pero el mismo, miren, nosotros estamos hablando de Trujillo. El mismo Juan Bosch, cuando se va a Puerto Rico, se va a una misión de Estado. Era empleado del régimen, el mismo Bosch. Y yo mencioné, porque hablamos de, te mencionó el nombre, yo dije hasta Abinader, hasta el nombre de Abinader, pero no quiere decir que Abinader tuvo participación decisiva, no, un funcionario más, Jacobo Magluta. También manejaba la chocolatera. Fue de esa época. José Francisco Peña Gómez, locutor de La Voz Dominicana. Claro. Y hablaba en La Voz Dominicana elogiando a Trujillo. El otro día yo estuve en el programa de Julio Jacín y él me preguntó que por una crítica que le hace José Israel Cuello y Raúl Pérez Peña a Euclides Gutiérrez, que dice que hasta la muerte de Trujillo, porque fue hasta senador al final, sí, era trujillista, pero que al otro día era del movimiento 14 de junio. Yo le dije, bueno, entonces ellos tienen que preguntarse por Rafael Tomás Fernández Domínguez, ¿verdad?, el hijo de Ludovine Fernández, y por Francisco Alberto Camaño, los dos son héroes nacionales, hijos de Fausto Camaño. Ya no hablamos más del tema. Pero el papá de José Israel Cuello, Antonio Cuello, que era muy respetado por Trujillo, y cuando él estuvo preso en la 40, que lo torturaron y todo, se lo entregó. Se salvó, claro, fue de los que se salvó. Gracias a su papá. Y logró que lo mandaran para España. Claro. ¿Usted entiende? O sea que ahí hay mucha hipocresía en el tratamiento de ese tema aquí. Por ejemplo, aquí hay un historiador que ha escrito muchos libros sobre Trujillo y él acusa a todo el mundo y le pone el nombre ahí que es Trujillo. Sin embargo, ahí hay artículos escritos de él elogiando a Trujillo. Por ejemplo, en un periódico de un colegio muy famoso de aquí. Pero no solo eso, él es un producto desde el punto de vista educativo y fue apoyado por amigos de Trujillo para hacer sus estudios. Y no solo eso. Tú dices fallecido ya, ¿no? No, está vivo. Ah, ok. Gracias a Dios que todavía puede dar sus aportes y su conocimiento. Y el papá fue un diplomático muy importante de la época de Trujillo. En fin, oye, ya. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Trujillo al final? Como usted dijo, en el 57, en los últimos años se deterioró. Se venció el ciclo, ¿no piensas tú? ¿Perdón? Se venció el ciclo histórico. Bueno, eso de vencerse el ciclo histórico, uno no sabe con qué se miden los ciclos y cuándo se vencen. No. Schlesinger, pero después... Arthur Schlesinger habla, asesor de John Kennedy, un gran intelectual norteamericano, habla de que los ciclos políticos en América Latina duran 20 años. Lógicamente, bueno, a Trujillo ese ciclo se le venció a los 25 años. Bueno, eso porque es a partir del 55 cuando empieza su caída libre. Esos son teorías, pero los hechos concretos son los siguientes. Porque es que también en el Caribe, en los países de la región del Caribe, y sobre todo en lo que es Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, pero sobre todo Cuba y la República Dominicana, que la presencia de la madre patria de España fue determinante en estos dos países. Y después de los Estados Unidos, algunos procesos se interrelacionan mucho, pero a veces con los otros países de la costa caribeña, como Venezuela, como Nicaragua, y México, que está bañada también por la costa del Caribe. Claro. Sí, los procesos entre los países, sobre todo en el Caribe, se relacionan. ¿Y qué ocurre? Que
eso que usted señala y el tema que mencionó en la introducción, ¿por qué llegó esa etapa ya final, desde el año 57, como usted mencionaba, para Trujillo y su régimen? Se debió fundamentalmente, le voy a decir, a que los Estados Unidos cambiaron su política frente a Trujillo, debido a que en el año 1952, en Cuba, un sargento del ejército que había sido presidente de Cuba y ya era un millonario, había sido presidente de Cuba desde el año 1940 al 1944. Correcto. En 1940 fue candidato en medio de la guerra y lo apoyó hasta el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba. Pero ese señor, Fulgencio Batista, había dado un golpe de Estado en el año 1933, se llama el golpe de Estado de los sargentos. En el año 1952 desconoció el orden constitucional y democrático de Cuba. Dio un golpe de Estado, tomó el poder a principios de marzo. Y al año siguiente, un grupo encabezado por el hijo de un terrateniente cubano, que según se dice, yo tengo que comprobarlo, pero lo escuché hace poco, a alguien hablando en un programa de televisión, tengo que comprobar si es verdad. Ángel Castro era soldado de los soldados españoles que llegaron en el siglo anterior, el XIX. La guerra de la independencia. Sí, pero que combatió contra los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se metieron en Cuba en el 1898. Uno de sus hijos, ¿verdad?, encabezó ese movimiento al año siguiente de insurrección, 26 de julio, llamado Fidel Castro. Tuvo 2 años preso, se fue a México y a finales de noviembre del año 1956, ya el día 2 de diciembre, salieron de Veracruz, en México. A finales de noviembre del 56, llegaron el 2 de diciembre en un barco que se llama el Granma, algo como lo que trató de imitar Camaño aquí. Piloteado por un dominicano, ¿no? Piloteado por Emilio. Hay una novela mía, por cierto, que se llama La Guerra de Pichirilo, sí, cuyo personaje central es Ramón Emilio Pichirilo Mejía, alias Pichirilo, alias. Y yo la firmo como Manuel Céspedes porque mi nombre es Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, mi segundo nombre y mi segundo apellido, La Guerra de Pichirilo. Pero ahí está Pichirilo en el contexto de la guerra del año 1965 y la intervención americana aquí. Correcto. Bueno, la cuestión es que esa llegada de Fidel Castro, y ya en el 57 y 58 adquiere renombre, y finales del 58 ya derroca a Batista y asume el poder el 1 de enero del año 1959. Batista viene para acá. Eso cambió la política exterior de los Estados Unidos frente a Trujillo. Hacia Trujillo. Pero frente, no sé, en contra de Trujillo cambió. Pero ya había también algunas cosas concretas en la opinión pública de los Estados Unidos, que mientras la opinión pública norteamericana simpatizaba con los jóvenes encabezados por Fidel Castro, que estaban en Sierra Maestra, en Cuba, al mismo tiempo había muchas noticias negativas contra Trujillo por cosas que ocurrieron en los últimos 3 años. Se habla mucho del secuestro de Galíndez, fue importante, ¿verdad? Y después todas las implicaciones, la muerte del piloto Gerald Morphy, el asesinato de Octavio de la Maza, que no tenía que ver nada con el secuestro de Galíndez, pero algunos dicen que lo trajo de Jabón aquí. Todo eso es mentira. Yo publiqué un libro que se llama Sangre en el Barrio del Jefe, donde con documentos demuestro que esa versión es falsa. Pues todo eso, más la decisión de la familia de la Maza y el grupo que se organizó para el 30 de mayo, crearon el ambiente para la eliminación física de Trujillo. Pero lo que
en definitiva decide a los Estados Unidos o los lleva a los Estados Unidos a tomar la decisión de deshacerse de Trujillo y de apoyar las sanciones que usted señalaba en la Organización de Estados Americanos, es Cuba. Es porque Fidel Castro asume el poder el 1 de enero del 59 y un año después ya la Revolución Cubana estaba totalmente en contra de los Estados Unidos porque había nacionalizado todas las propiedades norteamericanas. Y meses después del 60 se declara socialista y en el 61 ocurren también cosas o hechos importantes que enfrentan más a los Estados Unidos, como es la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos en abril del 1961. No, entonces, él declara socialista el país luego de la invasión de Playa Girón. Luego, la declara. Luego de la invasión de Playa Girón es que él declara a Cuba socialista. Él declara a Cuba socialista después de la invasión de Playa Girón, no es antes. O sea, antes ya. ¿Eh? Antes ya lo había declarado. No, después de la invasión, 3 días después. Busque la cronología de los libros cubanos, eso era claro. Ahí es que él se declara marxista, leninista, etcétera, etcétera. Ya eso venía claramente. Había un enfrentamiento total. Mire, en el mes de marzo del año 1960, antes de esas sanciones de la OEA que usted menciona, porque las sanciones de la OEA y el bloqueo comercial al régimen de Trujillo, a la República Dominicana. A los dos gobiernos. ¿Perdón? A los dos, al de Cuba y al dominicano, sí, por simultáneo. Pero déjeme explicarle cómo sucedió. El bloqueo no fue al régimen de Trujillo, fue a la República Dominicana, porque cuando usted le hace un bloqueo comercial a un país, sufre toda la sociedad. Claro, claro. Cuando usted impide que a un país lleguen medicinas, ¿a quién es que usted afecta? ¿Al régimen o a todo el mundo? Y a los pobres sobre todo. Entonces, yo no soy partidario de los bloqueos y se ha demostrado en todas partes que son dañinos y no importa a quiénes se le apliquen. Y ahí hemos visto las consecuencias en todos los países del mundo. Pero volviendo al caso de Trujillo, en el mes de marzo del año 1960, porque lo que decide el bloqueo ocurre abril, mayo y junio, 3 meses después de marzo. Ocurre el 24 de junio de 1960, cuando se produce un atentado contra el presidente de Venezuela, que era Rómulo Betancourt, que era un enemigo de Trujillo desde hacía muchos años antes. Claro. Cuando Betancourt participó en un golpe de Estado que se dio en Venezuela en el año 1945-46 contra el presidente Isaías Medina Angarita, que era un presidente legítimo y constitucional, fue un golpe de Estado. Participó en la Junta Cívico-Militar Betancourt. En ese momento, Betancourt empezó a influir desde el Estado en Venezuela y desde ahí él empezó a hostilizar a Trujillo. O sea que eso era un problema viejo, no a nivel de un poeta o de un político de oposición, no, ya de alguien que influía en el Estado venezolano. Cuando Betancourt vuelve a ser presidente de Venezuela, gana las elecciones a principios de diciembre del 58, toma posesión en enero del año siguiente, del 59. Ahí es que Fidel Castro, que apenas tenía 3 semanas dirigiendo el Estado cubano, o el gobierno cubano, llega a Venezuela y comienzan los preparativos para las expediciones del 14 de junio y del 19 de junio de 1959 que vinieron desde Cuba. Es decir, que era una lucha entre jefes políticos, jefes de gobierno, caudillos civiles y militares que había de diferentes países. Yo en ese contexto es que lo veo, porque uno tiene que hacer el análisis histórico ajeno a las pasiones y a los calificativos y a los clichés. Entonces, en el marco de la realidad, ese atentado que ordenó Trujillo hacerle al presidente de Betancourt de Venezuela, aquí no estamos hablando de que si el atentado fue bueno, si fue malo, fue horroroso, malo, indeseable e injustificable, pero estamos hablando fríamente de los acontecimientos históricos. Ese atentado que le hizo fue consecuencia de esa rivalidad
histórica y concreta, porque además ya Betancourt era de verdad el jefe de Estado de Venezuela. Pero además tenían un problema personal, ¿eh? Bueno, que se esas son expresaba otras. en los medios de comunicación. Siempre hay problemas que meten personales, pero los problemas de gobierno, de Estado, de intereses están por encima de todo. Porque eso usted lo ve aquí en la República Dominicana y donde quiera, ¿eh? Se ha visto en la República Dominicana. Los problemas personales acentúan. Bueno, las rivalidades, lo acentúan. Pueden ser lo que se llama en química, en un laboratorio de química, el elemento catalizador. Claro. Estamos de acuerdo. Si Galíndez no hace esa novela y menciona... No me distraiga ahora. No, yo te quiero decir cómo los problemas personales generan a veces acciones muy agresivas. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, sí, pero la podemos discutir en otro momento, pero no nos vayamos del tema porque le estoy respondiendo a la pregunta inicial suya. Correcto. Hablo del atentado a Betancourt del 24 de junio y le mencioné marzo. Vamos de nuevo para atrás, para marzo. Todavía no se había hecho el bloqueo. Correcto. A la República Dominicana ni a Cuba. Que lo lleva a cabo la OEA, ¿no? En el mes de marzo existen los documentos publicados hace tiempo que están disponibles, del año 1960. El presidente de los Estados Unidos se llamaba Dwight Eisenhower, general de 5 estrellas, no de una, que es general de brigada, ni de 2, que es mayor general, ni de 3, ni de 4, que dicen general, ese es el verdadero general, el de 4, no de 5. Pero no inventado, ¿eh? Un general que se lo ganó. En la Guerra Mundial. Bueno, durante toda su carrera, claro. y lo subestimaban, y dirigió todos los ejércitos aliados en el teatro europeo. Sí. Y después fue presidente porque ganó unas elecciones. Fue presidente hasta el año 1961, este enero. Pero en el mes de marzo del año 1960, el presidente Eisenhower ya ordenó que se elaboraran los planes para invadir la República Dominicana, porque la situación se podía deteriorar en caso de que desapareciera Trujillo. Desde 2 años antes ya el Departamento de Estado, que es el que dirige la política o la ejecuta, la política exterior de los Estados Unidos, ya estaba buscando sustitutos aquí. Porque ya desde el año 57-58 a Balaguer, que era vicepresidente, lo veían como un posible sustituto del régimen. Pero ahí en marzo también el general Eisenhower le había ordenado planes contra Fidel Castro. Los documentos están ahí. Claro. Pero ¿cuál fue la lógica? La lógica fue, no podemos salir de Fidel Castro, que era el principal problema de los Estados Unidos, que todavía lo tienen, más de 60 años con Cuba, todavía hoy lo tienen. Era Cuba. No era la República Dominicana. Entonces no podemos salir de Castro si no salimos primero de Trujillo, porque además eso era lo que decía Betancourt, hay que salir primero de Trujillo. Por eso viene el atentado. Entonces, en agosto hay una reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores en Costa Rica, en agosto de 1960, 2 meses después del atentado, 1 mes y medio, porque no se llegaba todavía, creo que a finales del mes de agosto. Y ahí es que se deciden, entonces, a aplicar sanciones a la República Dominicana y a Cuba. Pero era Cuba. Era Cuba. A Trujillo se lo llevaron de paso. Todo ha sido Cuba, y Cuba, y Cuba, Cuba, Cuba. Y los cubanos entonces decían, Cuba sí, Yankee no. ¿Tú crees que no había un temor? Entonces, todo eso desató porque los jóvenes, los que tenían 15, 20 años, o 20 años a la muerte de Trujillo, y veían el éxito de Fidel Castro, desató todo eso, una corriente en todos los jóvenes de América Latina con la Revolución Cubana, y por eso fue que muchos jóvenes y adultos después se equivocaron porque creían que en sus respectivos países, eso pasó en Panamá, eso pasó en Nicaragua,
porque la revolución sandinista que triunfó en 1979, 20 años después del triunfo de Fidel Castro, no fue la que utilizó o no utilizó los mismos métodos que utilizaron en Cuba, es decir, hizo un grupo a las montañas, no, fue una guerra revolucionaria del pueblo la de Nicaragua, muy diferente, aunque hubiera guerra de guerrillas y eso. En Bolivia fracasaron los focos guerrilleros, en Salta, en Argentina, en una parte de Argentina, y el Che Guevara, que fue de los combatientes y de los personajes inicialmente importantes de la Revolución Cubana, claro, que después se fue a Bolivia, primero al Congo, no tuvo éxito ni siquiera en Bolivia. Todavía hoy los retazos o los restos de la teoría del foco, que después se aplicó de otra manera, del foco guerrillero, ni siquiera en Colombia han podido tomar el poder, porque ese fue solo un modelo para Cuba, porque ese se lo inventó el pueblo cubano. La revolución cubana y el foco guerrillero cubano era un hecho particular, muy concreto de Cuba. Usted sabe cómo yo terminé de comprender el éxito de la toma del poder de Fidel Castro, leyendo un libro que es una novela, a veces la novela enseña más que los libros de historia, que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernesto Hemingway, Premio Nobel de Literatura. norteamericano. Ahí usted se da cuenta que esos guerrilleros, el periodista que aparece ahí, María, la mujer que acompañaba al personaje, ese grupo que operaba de las montañas, en cierta medida inspiró también a Fidel Castro y a su grupo para internarse en la Sierra Maestra. Esto independientemente de la tradición que había tenido Cuba, ¿verdad? Claro. En la guerra de independencia y la conciencia que había patriótica en Cuba, porque fue todo un movimiento patriótico, que después, a tomar el poder, para poder sobrevivir y gobernar ese país, buscó aliados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy es la Federación Rusa y que sigue siendo un aliado fundamental de Cuba, además de la República Popular China. Pero yo te entonces, trataron de eliminar a Fidel Castro, inclusive después hicieron muchísimos planes de atentados y ejecutaron atentados que no tuvieron fallido. El único que tuvo éxito fue el atentado contra Trujillo, que fue estimulado y apoyado por los Estados Unidos. O sea, Trujillo se lo llevó un cambio de política exterior de los Estados Unidos, generado por la Revolución Cubana, provocado definitivamente por la Revolución Cubana. A nosotros nos favoreció, entre comillas y entre no comillas también, el hecho de que Cuba no siguiera el desarrollo que tenía, social y capitalista, la vieja usanza, porque después que se entabló el régimen de Fidel Castro en Cuba, para acá vinieron muchos cubanos, entre ellos sacerdotes religiosos, que ayudaron mucho en la educación y en la formación aquí. Y después, en términos de desarrollo económico, de mercado, hoy la República Dominicana es un país al lado de Cuba que le lleva en muchísimas áreas, porque el pueblo dominicano es un pueblo progresista, que es amante de la libertad, y nosotros hemos construido un sistema democrático que tiene un valor extraordinario. Víctor. Yo simpatizo por el pueblo dominicano y por los logros del pueblo dominicano. Eso independientemente de que tenemos todavía muchas trabas, muchos problemas, etcétera, pero hemos avanzado en los últimos 60 años. Víctor, yo te voy a hacer una pregunta. Se habla de que en la ejecución de Rafael Leónidas Trujillo, la embajada norteamericana aportó 4 rifles M1. Inclusive se ubica el lugar donde se le entregó
a Ángel Severo Cabral, ahí en el malecón, cerca del Banco Agrícola. Yo siempre me pregunté, y aprovecho la oportunidad, yo siempre me pregunté, esa prueba del delito, de la participación de la embajada norteamericana o de la injerencia, como dicen otros, o de la solidaridad, como dicen otros, según el Cristal, ¿no? Esos 4 fusiles M1, ¿qué se hicieron? ¿Qué es de su vida? ¿Quién se quedó con ellos? ¿Dónde fueron a parar? Tú me preguntas, yo sé que tú pensarás, ¿qué importancia tienen esos 4 fusilitos? Bueno, la tienen porque son la evidencia, ¿no? Esa pregunta. Y en segundo lugar, muerto Trujillo, Balaguer está en el Palacio Nacional muy tarde en la noche, del 30 de mayo. Estamos hablando 12 de la noche, 1 de la madrugada, ¿no? Asumiendo el control. El representante consular de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Mr. Murphy, tengo entendido, tú me puedes edificar, orientar al respecto, pasa por el Palacio Nacional a esa hora y le pide al presidente Balaguer un listado que tenía Trujillo de subsidios, de apoyo, de pagos que le hacía a una clientela de funcionarios norteamericanos, ¿no? Que se llamaba Lista Paula, la famosa Lista Paula, que no era más que una serie de aportes que Trujillo hacía a una estructura de lobistas políticos, congresistas, gobernadores, senadores, gente que le apoyaba en Washington, ¿no? Y que era origen inclusive de chantaje de parte del propio Trujillo. Eso está en los comentarios de un hecho que ocurre, tengo entendido, supuestamente, tú me lo podrás aclarar con más precisión, la noche del 30 de mayo, procura ese listado, y luego creo que marcha hacia Puerto Rico, ¿no? Esa noche o el día 31. Primero me gustaría escuchar tu observación, ya que tú tuviste buenas comunicaciones con Antonio Inver, ¿no? Y con muchos de los familiares de las familias del 30 de mayo. He visto mucho de tus análisis, de tus enfoques, de tu programa, y todo el país sabe que tú le has dedicado muchas horas de trabajo a ese tema. Muchos millares de horas, diría yo. No cientos de horas, no. Esa fusilería, ¿qué fue de ella? ¿Qué se hizo? ¿Qué se dice? ¿Quién se quedó con esas armas? ¿Las recobró la embajada americana, las recuperó nuevamente o sencillamente se quedaron en el camino? Bueno, en cuanto a armas, la embajada suministró 3 fusiles M1 y algunas pistolas y revólveres. Sí. Pero los conjurados del 30 de mayo tenían armas suficientes. Exacto. Pero ¿por qué la pidieron entonces? Se llevó uno de los M1 por lo menos y algunas de las pistolas se llevaron al atentado. Sí. Yo no sé si los 3. Si lo usaron o no. Sí, pero ellos tenían armas. Incluso la escopeta con la que Antonio de la Maza le disparó a Trujillo, sí, la noche del atentado, no era de la embajada americana. No, la hacen ellos. Sí. La preparan ellos. Pero las armas eran importantes porque era una señal de apoyo. De apoyo. Se han hablado muchas cosas, muchas especulaciones, que sí, que se le iban a retirar el apoyo. La verdad es que los Estados Unidos siempre apoyaron
en esa última etapa de la que hemos hablado, la eliminación física de Trujillo. ¿Pero hubo orden de parar el hecho o no? No, eso fue, mátalo, pero no diga que fui yo que te apoyé. ¿Tú crees? Sí, así es que... Subterfugio. Así fue que sucedió finalmente. Así fue que eliminaron hace más de 1000 años a un arzobispo en Inglaterra, en Canterbury. Ya. Incluso ese el ejemplo del asesinato que ordenó el rey en Inglaterra en esa época está mencionado explícitamente en el informe que presenta el Senado de los Estados Unidos de América, en el 75, sobre el asesinato de Trujillo. En el 75. Sí, pero es que le llaman asesinato. Nosotros le decimos aquí muerte, ajusticiamiento. Magnicidio. No, pero los Estados Unidos no le llaman ajusticiamiento, en los documentos oficiales dicen asesinato. Ya, por sus hechos. Bueno, porque cuando usted mata a una persona, lo que comete es un acto de asesinato. Entonces, los americanos, los Estados Unidos de América, en los informes oficiales que presentan sobre la muerte de Trujillo, lo llaman asesinato. ¿Y el que lo lleva a cabo? Bueno, y hay un documento que analiza, un informe del Senado de los Estados Unidos muy conocido, que analiza la participación, así mismo lo dice, la participación del gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA en los asesinatos de Rafael Trujillo, de Fidel Castro, el intento de asesinar a Fidel Castro, a Patricio Lumumba, al general Snyder en Chile. Oiga, es que Estados Unidos es una superpotencia. Pero hace poco, el presidente de los Estados Unidos hicieron un atentado criminal, detestable, horrendo, que rechazamos. Uno de tantos atentados terroristas en Kabul. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se paró en la cámara de televisión y dijo que nos vamos a vengar, la van a pagar, y ahí está. ¿Cómo? Claro. Matándolos. Eso es todo. Es así que se resuelven las cosas a ese nivel cuando se trata de problemas de enfrentar a un enemigo o quitarlo de por medio. Eso lo hacen todos los estados del mundo. Todas las potencias también. Pero tratan de guardar las apariencias. Entonces, claro. En el caso de Trujillo, eso fue, y ahí está el informe del Senado de los Estados Unidos. Pero 4 años después se presentó otro informe de la Cámara de Representantes, es decir, de la Cámara de Diputados a nivel federal. La Comisión Interiores, ¿no? No, o una comisión especial. Este es otro. Ya. Diferente. Ok. Sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy fue un presidente de los Estados Unidos asesinado el 22 de noviembre de 1963. Ahí está ese informe. Ahí mencionan en parte lo de Trujillo, así de paso. Sí. Y como resultado de esas investigaciones del año 1979 sobre el asesinato del presidente Kennedy, muchos años después, hace como 10 años, 12, aparecieron nuevos documentos sobre el plan que se ejecutó para eliminar a Trujillo. Y déjeme decirle una cosa. En el año 1967, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia que usted mencionó hace un momento, se llamaba Richard Herbst. Después se publicó un libro, años después, que se llama El hombre que guardó los secretos, The Man Who Kept the Secrets. Y ahí se relata en ese libro de un autor muy, en esa época, prestigioso de Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos, que era el vicepresidente cuando Kennedy, Lyndon B. Johnson, en una reunión con Richard Herbst, el director de la CIA, le manifestó su preocupación de que el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy hubiese tenido que ver con el asesinato de Trujillo. Es decir, usted me preguntó pruebas, evidencias, armas, esas cosas. Eso es eso.
Con relación a la lista, a esa lista de que vio Balaguer, de gente que recibía dinero de los Estados Unidos, eso era muy común y sigue siendo así. Claro. Lo que pasa que hoy era ese tipo de dinero se institucionaliza a través de unos personajes que se llaman cabilderos, son compañías de abogados, de relaciones públicas. Hay gobiernos dominicanos a veces, según se rumora, porque esas cifras nunca se presentan y se encubren, que gastó $500,000 para conseguir que al presidente de la República, no sé si es verdad o no este presidente, uno anterior, fuera recibido por el presidente de los Estados Unidos. O sea, eso sí que igual, pero de otra manera, disfrazado, acomodado. Pero Trujillo utilizó mucho dinero para influir en el gobierno de los Estados Unidos. En el año 1954, cuando él estuvo en España en el mes de junio y después fue a Roma a firmar el concordato, con él andaban 1 o 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia o que habían trabajado, pero siempre mantienen los vínculos, que después tuvieron que ver con el asesinato de Galíndez. Y el abogado, uno de los abogados, o el bufete de abogados de Trujillo, era el de Richard Nixon, que era vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, que le pagaban. Se habla de que son cosas que se tratan de obviar o de refinar, pero que son una realidad, que han sucedido, que han ocurrido. Víctor, se habla de que durante la candidatura de Richard Nixon, el general Trujillo, el presidente Trujillo, o el personaje Trujillo. Sí, pues ya no era presidente. Claro, por eso te quiero decir, sí. Pero todos sabíamos el jefe, que era la autoridad máxima de poder en el país, lo acumulaba todo, aunque no en términos de Estado. Aunque siempre tenía un rango de embajador itinerante o de gobernador de Santiago, como hizo en su último momento, siempre tenía un espacio oficial y una oficina en el Palacio Nacional, ¿no? Y lógicamente el rango general. Se habla de que Rafael Trujillo Molina hizo un recio aporte económico para la campaña de Richard Nixon. Sí, parece que eso es cierto, es verdad. ¿Tú no crees? No es de tu lectura, habiendo sido tú un hombre público que conoce los resquemores que deja en los contrarios, el hecho de que, bueno, sabemos que los planes de eliminar a Trujillo y a Castro y a Lumumba se lo deja Eisenhower a Kennedy en el escritorio. No es Kennedy que lo elabora, sino que es un seguimiento de política. Kennedy los actualiza, Kennedy los actualiza, los continúa. Le da seguimiento, le da continuidad a Estado. Porque además Kennedy quería deshacerse de Fidel Castro también. Sí, yo sé que sí. Pero sí, como también quiere entenderse con él en un momento determinado. Cuando le envía al periodista francés que lo visita el día de la muerte de Kennedy, precisamente. Sí, pero son Jean Daniel. Y Fidel Castro usó eso mucho después. Claro, exacto. Porque a Fidel Castro quisieron acusarlo del asesinato de Kennedy. Claro, lo hizo para defenderse. Sin embargo, después, muchos años después, se escribió un libro de 2 o 3 mil o 4 o 5 mil libros que se han escrito alrededor del nombre de John F. Kennedy. Claro. Pero específicamente con el tema del atentado que se llama Ultimate Sacrifice, Ultimate Sacrifice. En ese libro se presentan documentos, testigos, etcétera, que señalan que el presidente Kennedy tenía planificado una invasión a Cuba a principios de diciembre de 1963 y 2 semanas después de la fecha en que fue asesinado, que por eso no se ejecutó. Y que el asesinato, además de Kennedy, que tiene que ver, según muchas cosas y documentos que se han publicado, especulaciones también, en ese asesinato se involucró la mafia
americana que controlaba en Cuba antes de Fidel Castro el juego, la prostitución y las drogas. Pero ¿por qué se incorporó la mafia según ese libro, Ultimate Sacrifice? ¿Por qué se incorporó, se involucró en ese complot que le costó la vida al presidente Kennedy? Según estos autores, debido a que su hermano, Robert Kennedy, que era el procurador general de la República de los Estados Unidos, persiguió obstinadamente la mafia. Implacablemente. Y entonces, en esa invasión que se iba a producir, y era un golpe de Estado también, porque era combinado, según ese libro, con funcionarios del gobierno cubano. Hemos llegado al final de nuestro programa Política Exterior. Hemos tenido el grato placer de conversar con el embajador Víctor Grimaldi, un gran amigo, un ser humano excepcional, de quien tenemos gratos recuerdos como jefe de misión en Roma y de que recibimos todas sus atenciones, sus amabilidades y sus detalles. Será hasta el próximo domingo. Volveremos con otro programa con Víctor Grimaldi para analizar esos y otros aspectos que se nos quedan. Gracias y nos veremos.